Hola a todos, mi nombre es Sofía. La Biblia dice, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14. El niño preescolar, en cuanto a su conocimiento de Dios, es un lienzo o canvas en blanco, donde podemos poner los colores de fondo, o un álbum sin imágenes, donde ponemos las primeras impresiones del amor de Dios. Bienvenidos al podcast de Editorial Sembrando, llamados a sembrar, un espacio que busca animarte en el camino de la enseñanza y brindarte herramientas útiles para potenciar tu ministerio de niños. Soy Tonya Williams de Lyles. Soy la esposa del pastor David Lyles, el rector del Seminario Bíblico Bautista. Soy educadora, maestra de desarrollo humano y consejería en el seminario. Y soy parte del equipo de Editorial Sembrando. Lucas 18:17. Jesús dijo: De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor Jesús parece estar indicando en estos versos que la fe de un niño es de alta calidad y digno de imitar. En este segmento de Llamados a Sembrar, vamos a identificar las características del niño preescolar para entender cómo sembrar las semillas de fe que florecerán a ser una fe genuina. Vamos a entender cómo dirigirnos a ellos en el aspecto intelectual, social y espiritual, y cómo impresionar sus pequeñas vidas con conocer y amar a Dios. Primero, el desarrollo intelectual y físico. Encontramos que para el niño preescolar, el desarrollo físico e intelectual van de la mano, están prácticamente entretejidos. El preescolar aprende y entiende por sus sentidos. Aprenden por ver, tocar, escuchar y por tanto necesitan estar en movimiento. Sus clases necesitan ser interactivas, donde tienen la oportunidad de cambiar de posición, de interactuar con su maestra y sus compañeritos y también tener elementos donde ellos pueden entender lo que se les está tratando de transmitir. No piense que porque está en movimiento que no está prestando atención. Es todo lo contrario. El niño preescolar puede hacer ambas cosas a la vez. El hecho de que aprenden por estar en movimiento quiere decir que tienen poca habilidad de sentarse callados y prestar atención. Y el tiempo de su concentración es según su edad. Por ejemplo, si el niño tiene 3 años, entonces tiene la habilidad de sentarse por aproximadamente 3 minutos. Y si tiene 4 años, puede prestar atención por un aproximado de 4 minutos. Pero lo que sabemos es que cuando hay algo que le interesa intensamente, entonces pueden concentrarse por un pequeño tiempo adicional. Entonces, cuando enseñamos la palabra de Dios, buscamos hacer las cosas que captan su atención. Si el maestro se prepara, desarrolla su habilidad de contar una historia con interés, de fomentar asombro, de ser creativo e implementar la interacción con los niños, de usar centros de aprendizaje, entonces captará la atención por un poco más de lo normal. Los recursos de Editorial Sembrando son diseñados con esto en mente. Son especialmente desarrollados para apoyar al maestro en estas áreas, creando centros de aprendizaje y múltiples maneras de conectar con el niño. La palabra de Dios es tan importante y tiene enseñanzas tan asombrosas, emocionantes que cambian la vida, que sería una travesía compartirla en una manera aburrida. Vale la pena aprender a contar una historia y enseñar en la manera que procura la atención del preescolar. Intelectualmente, el preescolar aún no puede entender los conceptos abstractos. Estos son los que se conoce por lógica, por razonamiento o sentimiento. Son las que no son tangibles como la fe, el crecimiento espiritual, el sufrimiento o el simbolismo. Por ejemplo, un niño preescolar no entiende cómo Jesús también puede ser hombre y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o cómo Jesús puede ser el pan de vida o la luz del mundo. Sus cerebros no tienen la habilidad de procesar tanto simbolismo. Por su incapacidad de entender muchas cosas, entonces hará incesantes preguntas. Si usted ha tenido un pequeño preescolar en casa, entonces entiende a lo que me refiero. Y también la pregunta más famosa del preescolar:
¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y no importa qué le contestas, siempre tiene un ¿pero por qué? Esto requerirá mucha paciencia de parte del maestro. Necesitan que sus enseñanzas sean sencillas, como Dios creó todo el mundo, Dios te ama, Dios te cuida, Jesús es el Hijo de Dios. La mayoría tienen poca habilidad para escribir o leer. Algunos apenas están comenzando a descifrar las letras o aprendiendo a escribir sus nombres, pero de todas maneras les gusta mostrar su habilidad intelectual para impresionar a sus maestros. Entonces son capaces de repetir o inventar palabras que no tienen sentidos. Le voy a dar un ejemplo. En una clase de escuela dominical donde una maestra quería dirigir a su clase a orar, un pequeño le interrumpió y le dijo: «Hermana, cuando oramos debemos hacer reverencia». Ella lo miró como no le entendía y él le volvió a repetir: «Debemos hacer reverencia». El niño juntó sus manitos e inclinó su cabeza como estuviera orando. «Hacer reverencia», le dijo. En ese momento la maestra entendió, le sonrió y le dijo: «Sí, tienes razón. Debemos tener reverencia cuando oramos». Para este pequeño niño, la reverencia era un acto físico de juntar las manos e inclinar su cabeza. No entendía que la reverencia es actitud de corazón. Sin embargo, estaba aprendiendo por el modelo de sus padres cómo guardar reverencia al orar. Las enseñanzas para el preescolar necesitan ser con palabras sencillas que ellos pueden entender, que no se puedan confundir, con ejercicios, con objetos, que los ayudará a recordar lo que han aprendido. Intelectualmente, con el preescolar podemos ir agregando a su conocimiento de semana en semana. La segunda área que veremos es de su desarrollo social. Socialmente, el niño preescolar es el retrato de egocentrismo. Algunos viven felices como si todo el mundo fuese para ellos y de ellos. Otros viven molestos o temerosos porque todo el mundo no está haciendo su parte para que ellos estén felices o cómodos. La perspectiva de ellos es la única que importa y son capaces de entender poco acerca de la emoción o la perspectiva de otros. Como maestros no es necesario condenar el autocentrismo. Lo usamos más bien para enseñar verdades bíblicas, como por ejemplo, que somos especiales para Dios, que Dios nos formó o que somos profundamente amados por Dios. Su tendencia al egocentrismo lo podemos dirigir hacia Dios, hacia este gran Dios que sabe todo acerca de Él y hace las cosas por Él y para Él. Podemos también afirmarlo sin condenar su egocentrismo. Por ejemplo, el preescolar no siempre desea cooperar o compartir. Es capaz de quitar un juguete o golpear a un niño. ¿Y cómo es que vamos a responder a tales actos autocentrados y negativos? Bueno, en esas instancias buscamos responder positivamente. Por ejemplo, decimos: aquí en la iglesia nos tomamos turnos y ahora le toca a Carlitos usar la crayola azul. Y luego te tocará a ti. Estamos haciendo énfasis en lo que sí se puede hacer en vez de enfatizar lo que no se debe hacer. Seamos creativos y en vez de decir no se pega o no se quita, intente decir algo positivo, como en la iglesia nos cuidamos, nos amamos, en la iglesia compartimos. Por hacer esto estamos haciendo dos cosas. Primeramente, estamos enfatizando y mostrando la gracia y el amor en vez de la condenación y el juicio. Y segundo, estamos proveyendo un ambiente agradable y seguro donde el niño deseará regresar. Recuerde que para ellos usted quizás sea la única persona que modela y refleja el amor de Cristo. La última área es el área de desarrollo espiritual. A esta edad empiezan a entender que Dios es real y muy especial y tienen un concepto literal y un poco incompleto de un hombre, quizás un abuelito bueno que vive allá arriba en el cielo. Pero lo importante es que ellos aceptan lo que le decimos acerca de Dios. Empiezan a entender que Dios realmente los ama. Pueden aprender que Dios quiere que sean buenos y amorosos. Pueden entender que Dios quiere que obedezcan a sus padres y que asistan a la iglesia. Lo más hermoso es cuando ellos desarrollan su propia confianza en Dios y lo demuestran en su habilidad de orar por las peticiones que tienen en sus pequeños corazones,
creyendo que Dios los va a contestar. A los niños preescolares les encanta la repetición. No se cansan como nosotros los adultos nos cansamos. Entonces, no tema en enseñar la misma historia una y otra vez. Y no tema tener un mismo verso de memoria por 3 o 4 semanas. También reclute a los padres para ayudarlo. Uno de los recursos de la Escuela Dominical de Editorial Sembrando es un guía de padres que provee la lección de la semana junto con ideas y juegos que se pueden hacer en casa para reforzar la enseñanza del domingo. Por último, las verdades bíblicas que enseñamos a los niños deben ser enseñados dentro de un contexto que ellos viven y experimentan. Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, señalamos las cosas que ellos pueden ver y experimentar. Por ejemplo, ¿ves el sol cómo nos calienta? Dios creó el sol. ¿Ves la luna que brilla de noche? ¿Ves las mascotas que amamos? Dios es tan bueno para crear a las mascotas. Cada cosa es algo que Dios ha creado. Y cuando hablamos del amor de Dios, demostramos con nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras acciones que nosotros también los amamos. Ellos necesitan poder relacionar su vida real con su vida espiritual. Para terminar, resumimos las áreas de desarrollo del preescolar. Número 1. Intelectualmente y físicamente. El aprendizaje y el movimiento físico van de la mano. Necesitan moverse y experimentar con todos sus sentidos para poder aprender. 2. Socialmente son tremendamente egocéntricos, pero podemos afirmar su persona sin condenar su autocentrismo. Hablemos de lo que sí podemos hacer en vez de enfatizar lo que no se debe hacer. Que la iglesia sea un lugar donde se sienten amados y seguros. Número 3. Espiritualmente, el preescolar es capaz de entender muchas verdades espirituales, pero las entiende mejor cuando son relacionadas a su vida personal. Sea usted maestro, líder de ministerio, un padre o simplemente alguien que desea saber más acerca de cómo sembrar la semilla de la palabra de Dios en la vida de los niños. Esperamos que estos conceptos lo pueden ayudar a alcanzar la próxima generación para que ellos también conozcan, adoren y disfruten a Dios. ¿Has escuchado? Llamados a sembrar. Para más recursos y o adquirir nuestros materiales de enseñanza, visita nuestras redes sociales. Encuéntranos como Editorial Sembrando, por una generación que conoce, adora y disfruta a Dios.